a lo que intentamos. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, amigo? Mira, estos últimos dos programas estuvimos hablando un poco del museo, hablamos del observatorio y me quedaba otro pilar del bosque de la Ciudad de La Plata que es el zoológico, un paseo que actualmente no está abierto al público, pero bueno, está ahí aguantando las tocas, esperando que se abra. Y bueno, vamos a hacer un poco de raconto, un pequeño raconto de la historia y algunas curiosidades. Bueno, charlaremos de algo que quizás las nuevas generaciones, hablamos de pibes y pibas que andan por los 20, por los 20 y pico, cortitos. No, un ¿Sí? poco ¿Un menos, poco porque menos? mi hija con 20 años alcanzó a ¿Llegó a ir al conocer, zoológico? lamentablemente, el de Florencio Varela, el de Cava y el de La Plata. Claro, bueno, pero el de acá de La Plata, ahora después vamos a ver con Sí. Dani, pero mi generación, por ejemplo, era una salida común ir al zoológico, era Había los gente, domingos a la había tarde. gente que se rateaba Bueno, e sí, iba sí, al sí. zoológico Se podía entrar por un alambrado al costado y de... se Sí. quedaba ahí leyendo, Nada, era ir a escribiendo. un lugar, sí, sí. Y llevaban unas moneditas también, que no me acuerdo que eran para tirar al agua. Sí, Sí. para pedir tres deseos Dos le hacían así a con los las monos monedas y tití. le tiraban Sí, al agua. sí, 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 me sí, acuerdo sí. de eso, ¿cómo no? Bueno, ¿y contigo de qué estaremos? Él se acordó No, porque... no, me imagino lo que harías vos con esas moneditas, pero bueno, es una Tirarla cosa que... en la fuente de los Sí, deseos. tirarla, sí. Porque era así, se frotaban y se pedían Vos, tres deseos claro. y se tiraban al agua. Bueno, no, yo conozco mucho que se paraban frente a la jaula de los Y monos, pedían los deseos. pedían los tres deseos mientras se frotaban tiraban. las ¿Está monedas bien? y después las tiraban al agua. Claro. Sí. Nosotros vamos a hablar, como siempre diría don Claudio Delgado, ¿qué quilombío vas a traer hoy? Vamos a hablar de la historia oculta Apa, de la catedral que pero no sí. íbamos a hablar de Perón. No, hubo un pequeño percance hoy en la ONG Nurdimbre cuando llego me dicen, tenés un par de mensajes, Apa. que después lo vamos a escuchar. Ah, ¿te mandaron mensaje? Me mandaron unos mensajes, entonces dije, creo que es hora de volver a cerrar esto y encima aprovechando que este fin de semana la Catedral de La Plata fue elegida como la catedral más linda del mundo. Sí. Entonces, ¿Y por qué será? yo creo ¿Será que la gente mira este programa? Bueno, yo Porque creo- hablamos de la catedral y pasó eso. hablaste lo de la catedral, bueno, hay algo tiene que ver lo que me llamaron por teléfono don ¿En Alfredo. serio? Sí. ¿En serio? ¿El viejo Alfredo, el que viejo nos Alfredo. mandó algunos mensajes ya? O sea, el viejo Alfredo es un referente mío cuando yo empecé a trabajar con esto de las investigaciones. Él lo hizo muchos años antes que yo. Ya está pisando entre los 80 y 90. Y parece ser que por donde vamos metiéndonos nosotros, él ya estuvo y no le fue del todo bien. Y por eso nos dice a nosotros que abramos el abanico y que dejemos eso. Pero como nosotros somos tosudos y nos gustan los quilombíos, Yo pensé que era gordo nomás. no, a mí también me dijo la Tosudo. Nutrio, me dijo, usted es obeso, tosudo Usted es tosudo. y quilomberirio. Pero mira, era la próxima profesión que tenía pensada para Dani. Lo manda al frente. Tosudo. Bueno, bien. Recuerden ustedes que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como streamon_ok. En YouTube como producciones.streamon. Ahí van a poder ver no solo este programa, no solo la emisión 19, que es la que estamos transitando en este día lunes, sino también todos los programas anteriores. Pero además están ahí en ese canal todo el resto de la programación de Streamon y los programas que se van sumando y que a partir de septiembre se van a seguir sumando a nuestro canal. ¿Qué te parece si arrancamos a hablar del zoológico? El zoológico, dale. Bueno, en 1890, estamos pensando que La Plata se fundó en 1882. 8 años luego de la fundación ya existía en el mismo lugar donde existe el zoológico actualmente, donde está el bioparque, no sé si dice actualmente. Ahí mismo había una exhibición de animales mucho más reducida que la que supo haber cuando en los momentos de auge del zoológico. Había un pequeño paseo con algunos animalitos que eran exhibidos para el paseo de los ciudadanos platenses. Había un vínculo importante con el Museo de la Ciudad de La Plata, entonces muchos animales eran donados por el museo, como así también por el Zoológico de Buenos Aires. Se exhibían ahí y una vez que se morían eran embalsamados y pasaban a la colección del museo
como animales en exhibición, taxidermizados, ¿no? Se Bien. podría decir. Bueno, en 1904 hay una iniciativa del gobernador de aquel entonces que se llamaba Ignacio Irigoyen en fundar un zoológico en la ciudad de La Plata. Esto se produce recién el 13 de octubre de 1907. Es la fundación actual, mientras miramos unas imágenes en Super 8 de aquel paseo tan... Como un documental, ¿no? Como un Sí, sí, noticiero de aquellos Está años. en las redes. Ahí está tirando las moneditas, mirá. A ver, ahí se Bueno, esa tiraban es la las fuente de los deseos. Sí, claro. sí. No era lo que vos decías de... Esa es la entrada sobre la avenida que desemboca al Museo de Ciencias Naturales. La avenida Iraola se llama. Bien, esa avenida. bien. El documental es de 1955, están diciendo. Y bueno, ¿qué más decir? Su primer director fue Alfredo Plot, el cual donó una gran colección de aves que él tenía para exhibir. Y vivía en una casilla que en cierto momento en este documental la vamos a ver. Yo cuando veo una casilla verde, que quedan 52 y 115 más o menos, en ese lugar vivía él. El hombre vivía dentro del zoológico con su familia y fue un gran impulsor de este paseo emblemático de los platenses y uno de los zoológicos más importantes de la Argentina, tal vez, por sus dimensiones y por su gran colección de animales. Y también no debemos olvidar que era un jardín botánico importante, con muchas especies arbóreas y de plantas y botánicas muy diversas. Y también un gran paseo con muchas estatuas. Mira, ahí estamos viendo al elefanta Pelusa en sus primeros pasos dentro de... ¿Pelusa nació en el zoológico? O sea, No. llegó muy chiquita. Pelusa llegó llegó bebé. muy infante, muy chiquita era, y bueno, fue un elefante que hizo toda la vida conmigo, se podría decir, porque yo creo que Pelusa llegó en 1970 más o menos, y yo nací en esa época. Y la vi de muy chiquita hasta sus últimos días. Uh-huh. Bueno, ya hablaremos un poquito más de Pelusa, pero bueno, siguiendo con el zoológico, cuando se empieza a hacer este lugar, se empleó, como dato curioso, presos. Los presos que quedaban, que eran reos de la unidad de la cárcel de Causados, que quedaban 1, 58 y 59, que pocos saben que había una cárcel en ese lugar, en donde hoy en día funciona el registro civil. En ese lugar había una cárcel de encausados y, bueno, muchos de estos presos ayudaron a hacer la pavimentación y la delimitación de espacios de este lugar. Y los presos de ese lugar que usted dice Sí. hicieron el primer túnel para escaparse. Sí, sí, pero lo al otro estamos día los agarraron en cana a todos. ¿En serio? Sí, ahí fue el primer túnel, pero no me voy a meter en el tema de él. Ese fue en pero 1932, estuve leyendo porque yo sabía, estuve, buceando información. ¿Y qué pasaba? Decía que los presos habían ayudado a hacer este paseo. Y decía los presos de que quedaban en la unidad carcelaria que queda donde está el Albert Thomas. Y yo sabía que no, que Era un poco más para 60. cerquita de ahí había visto la cárcel porque había sabido de la noticia esa de 1932 de la fuga de los presos, pero bueno. Donde está actualmente, creo, el registro civil. O Exactamente. tiene oficina. Claro, sí, ahí sí, estaba ahí decía. la alcaldía, estaban los presos y se tomaron el laburito de hacer un túnel para rajar, pero con tanta mala suerte que al otro día Bueno. los metieron de nuevo adentro. Qué paradoja, ¿no? Porque... O sea, La Plata siempre tuvo túneles. Hasta los No, presos. no, y aparte, donde funcionó la cárcel, funciona el registro civil, como Claro. para que Mira, no quedan bueno, preso para toda tu vida, ¿no? Las esposas y la esposa. Bueno, volviendo al tema Sí, de... yo para no quedarme afuera, digo, los presos haciendo un lugar para encerrar animales. Para encerrar. Digo, Sí, ya que hablamos de paradojas. estamos todos dentro. Bien. Bueno, mientras vemos algunas imágenes del zoológico en su máximo esplendor, con los animales... Perdóname, Dani, Decime. estas son todas imágenes del mismo noticiero, ¿no? Del mismo documental. Exactamente, es O sea, del año 55. un material fílmico que está... Eso es una yunta de osos polares, macho y hembra, que habían sido traídos para reproducirse. Falleció la hembra y el que quedó hasta... Eso es un mandril.
El que quedó como más longevo y vivió hasta los últimos años fue el macho, que es el que acabamos de ver ahí en el videíto. Bueno, la cárcel, el zoológico, mirá. Sí, es una Acto cárcel. fallido. La cárcel. Uno de los grandes problemas que tuvo a lo largo de más en sus primeros años era que muchos animales eran traídos y morían rápidamente y no llegaban a reproducirse por las condiciones estresantes que tal vez tienen estos animales. Y bueno, para el año 2018 se conjugan un montón de cosas como esta, que los animales se morían, que era difícil mantener un predio de estas características con animales exóticos, y más la muerte de Pelusa, la elefanta de la ciudad de La Plata. Bueno, más activistas que se quejaban por las condiciones de exhibición de los animales y en contra de la existencia de zoológicos, sí. Bueno, en 2018 se hace un cierre hasta el día de hoy, que hay un proyecto de hacer un ecoparque en el lugar, lo cual no está mal, no está para nada mal. Lástima que, bueno, hace muchos años que estamos esperando eso.